del módulo 1. Como varios estuvieron un poco inquietos sobre que no había exámenes y eso, ya subimos el primer examen para su tranquilidad, y esta semana ya vamos a subir que entreguen más ejercicios también para su tranquilidad. El tema que vamos a ver es el tema del análisis de regresión. La palabra regresión de pronto la escuchamos en muchos terrenos. En el terreno, por ejemplo, de la psicología o la psiquiatría, la regresión pues es una técnica donde a través de hipnosis a la gente la llevan a otros estadios de la vida, ¿verdad? O sea, dicen, mira, tú tienes algún trauma que a lo mejor en la infancia adquiriste, no sé, que sientes que eres culpable de todo, pues hay que identificar dónde se genera ese trauma y se hace la regresión. Algunos más aventurados dicen que la regresión puede incluso llevar al vientre materno, o sea que tu trauma se genera cuando estás en la concepción, en el vientre materno, entonces ahí se genera el problema. Y ya el Brian Weiss habla de que te puede llevar incluso a otras vidas, ¿verdad? Lo habla desde el punto de vista científico, como que la regresión es un asunto donde, y él postula que hay otras vidas, porque a través de regresión ha llevado a personas a vivir experiencias de vidas pasadas. Entonces, de acuerdo a sus resultados, que son científicos, no son resultados de magia son resultados científicos, con más de 10,000 pacientes ha mostrado que todos esos pacientes, a través de la técnica de regresión, los ha llevado a otras vidas. Claro que otros dicen que lo que hace es que te lleva a la memoria genética, es decir, uno está formado, pues en su cerebro están los recuerdos de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos, de todos, porque al final somos convergencias de un montón de personas, y aunque uno no lo sabe, pues ahí están esos recuerdos. Y entonces a donde va uno con estas técnicas de regresión es a la memoria genética, no es realmente otras vidas de acuerdo a la opinión de otros. Pero desde el punto de vista que nos interesa a nosotros, desde el punto de vista de la estadística, una primera definición de regresión es que a la larga todo regresa al promedio. O sea, ahí puede haber vamos a pensar que la estatura promedio del mexicano sea 1,70. Puede haber una generación que sea muy alta, de 1,90, y luego puede ser una generación muy baja, de unos 60, por ejemplo. Pero a la larga se va a regresar al promedio, se va a regresar a 1,70. Es decir, de acuerdo a una primera definición de Galton, el análisis de regresión es un análisis que nos dice que a la larga siempre vamos a regresar al promedio. Pero lo que a nosotros nos interesa como definición y lo que buscamos va a ser causalidad. La regresión lo que busca en un principio es encontrar relaciones de causa y efecto. Si yo tengo un resultado y puedo encontrar las causas que me generan ese resultado, ese ya es un gran logro del análisis de regresión. No siempre lo voy a lograr, a veces voy a encontrar que no me mide exactamente lo que yo quiero o no me mide el porcentaje de explicación que yo quisiera. Pero en investigación de la regresión, fundamentalmente lo que está buscando es causalidad. Y aquí vemos cómo el orden de las letras cambia todo, ¿verdad? No es lo mismo causalidad que casualidad. Casualidad es el azar, es aleatorio, y la causalidad es causa-efecto. Que si ocurre una cosa, pues va a pasar otra. Yo lo pongo con un ejemplo muy sencillo. Uno se casa por casualidad y uno se divorcia por causalidad. Por casualidad conoce uno a alguien, a lo mejor un día uno no iba a salir, decide salir, conoce uno a alguien, y entonces la casualidad hizo que uno conociera a alguna persona, y entonces eso fue casualidad. Pero luego uno vive con esa persona durante suficientes años para encontrar que no es grande esa vida, y entonces causalidad, hay causa-efecto. La convivencia hace que el efecto sea el divorcio. Técnicamente hablando, el análisis de regresión trata del estudio de la dependencia de una variable dependiente, respecto de una o más variables explicativas o independientes, con el objetivo de estimar o predecir la media o valor promedio poblacional de la primera en términos de los valores conocidos o fijos en muestras repetidas de las segundas. Es decir,
realmente lo que nosotros tenemos es una relación funcional, como se aprende en matemáticas, un y igual a f de x, o y igual a f de x1, x2, x3, x4, x, cuando lo tenemos bruto. La idea es que explique qué tanto explican esas x con respecto a esa y. ¿Qué porcentaje de explicación tienen esas x y esas y? Y si esa explicación me es suficientemente convincente para seguir adelante. O sea, si mis resultados son suficientemente convincentes. Si bien no es necesariamente un hecho, el análisis de regresión en muchas ocasiones nos ayuda a encontrar precisamente las relaciones de causalidad. Y también es un buen resultado cuando no las encuentro. Es decir, yo puedo creer que la causa de cierta enfermedad es la contaminación del agua y entonces trato de resolver la contaminación del agua, pero después de cierta investigación encuentro que no es la contaminación del agua que está causando esa enfermedad. A lo mejor es un insecto, a lo mejor es otro factor, pero no es la contaminación del agua. Bueno, ya supe que esa no es la causa, pero ya sé que debo buscar otras causas. Entonces también ayuda cuando encuentro que no es la relación de causalidad la que está funcionando ahí. Y una parte importante es que el análisis de correlación se relaciona de manera estrecha con el de regresión, aunque conceptualmente los dos son muy diferentes. La correlación sí es un término que utilizamos mucho todos los días, ¿verdad? Cuando decimos esto está muy correlacionado con esto, nos referimos a que hay dos cosas que si una ocurre, la relación con la otra está muy fuerte. Hoy hay una correlación muy fuerte entre fumar y el cáncer y el cáncer de pulmón. Lo que es verdad es que no necesariamente correlación es causalidad. Puede ser, pero no necesariamente es una condición. Puede haber dos cosas que estén correlacionadas, pero no necesariamente es que una cause a la otra. Puede haber una otra variable externa que es la que está causando las otras. Y también lo que hay que tener cuidado es con un asunto que se llama correlación espuria. La correlación espuria es cuando yo creo que hay correlación y en realidad no está pasando así. La palabra espurio, acuérdense que significa falso. Entonces, una correlación espuria es una correlación falsa. Y yo me imagino que está ocurriendo, pero en realidad no está pasando eso. Tengo que detectarlo y tengo que evitarlo. En el análisis de correlación, el objetivo principal es medir la fuerza o el grado de asociación lineal entre dos variables, pero esto no implica causalidad. A lo mejor hay una gran correlación entre la zona donde se estudia y ciertas calificaciones, pero a lo mejor no encontramos que haya causalidad entre uno y otro, o sea, simplemente están muy correlacionados. Bueno, normalmente nosotros, y esto pues es histórico, se trabó la compu. ¿Ya empezó? Sí. Ah, no, maestro. Sí. Ay, no. Históricamente, a las variables independientes les hemos llamado X y a las variables dependientes pues les hemos llamado X. Aquí seguimos en esa lógica de X, Y, pero ahorita vamos a ver cómo puede haber muchas formas y algunas de esas sí van a tener que ver con regresión y otras no necesariamente tienen que ver con regresión. Cuando una de las aplicaciones que nos va a servir es el pronosticar. Hay dos grandes áreas de los pronósticos. Una es las llamadas series de tiempo, que lo que nos dice es, lo que afecta un resultado es el paso del tiempo. Y otra es precisamente el análisis de regresión, que nos dice, pues tienes que encontrar relaciones de causalidad. En investigación lo que queremos es encontrar relaciones de causalidad, ¿verdad? O sea, si no encontramos la causalidad, pues no necesariamente, como decía, es malo, pero no es el objetivo que estamos buscando ahí.
decíamos que tradicionalmente nos enseñaron X, y que X pues, es la variable independiente y que Y es la variable dependiente. Por supuesto, en el contexto del problema no le vamos a llamar XY, sino le vamos a llamar a lo mejor dieta, pérdida de peso, alimentación y salud, o sea, depende de lo que estemos hablando, pues no le vamos a llamar X. Pero también es la variable explicativa y la variable explicada, también es la predictora y la predicha, la variable regresora o la variable regresada, la variable estímulo y la variable respuesta, se fijan ahí como que depende de qué ciencia estemos hablando, la variable exógena y la variable endógena, el covariante y el resultado, la variable de control, la variable controlada, la hipótesis y la tesis, o sea, esta es mi hipótesis, mi tesis. Les digo, pero en realidad lo que a nosotros nos va a interesar es esta última parte, causa-efecto, que la X es la causa y la Y es el efecto. Eso es lo que estamos buscando. Bueno. Ok. El modelo más sencillo es suponer que todo es una causa. Entonces, el modelo más sencillo es cuando suponemos una causa, una sola causa para el efecto. Aquí tenemos pues el modelo. Los que se acuerdan de la prepa, pues pueden ver que esta es la ecuación de una recta. En parte, por eso es regresión lineal, aunque vamos a ver que hay regresión de muchos tipos, pero es simplemente la ecuación de una recta a donde le hemos agregado un término adicional que se le denomina residuo o error. Ahora, hemos estado hablando del error en diferentes contextos, desde error muestral, no muestral, error sistémico, error tipo 1, error tipo 2, error tipo 3. En el contexto de regresión, el error no necesariamente es una equivocación, no necesariamente error es un mistake, por decirlo en inglés. El error puede ser dos cosas. El error puede ser un mal planteamiento del problema, o el error puede ser variables omitidas, que me faltan variables. Eso lo vamos a ver más adelante, pero un ejemplo sería lo siguiente. Vamos a pensar que yo quiero pronosticar, yo quiero encontrar el modelo de regresión de las ventas de este mes. Y como variable explicativa pongo los inventarios de este mes. Entonces digo, este mes tengo de ventas, por decir algo, 100 y en inventarios tengo 80 este mes. Ahí estoy planteando mal el problema, porque los inventarios de este mes no me sirven para las ventas de este mes. Los inventarios de este mes me sirven para las ventas del próximo mes, no de este mes. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Tomar los inventarios del mes pasado para ver los inventarios, para ver las ventas de este mes. Planteé mal el problema porque las variables en tiempo no eran adecuadas. ¿Sí? O sea, no puedo, yo acabé el mes con 100 de ventas y 80 de inventarios. Bueno, tuve que irme a los inventarios del mes pasado para ver las ventas de este mes. Es un ejemplo tradicional de un modelo más planteado. Pero otra cosa del error es que a lo mejor yo nada más puse una variable y necesito 5 variables. O sea, es un conjunto de variables omitidas también. El error tiene un nombre muy chistoso. Los técnicos le llaman ruidos blancos. Ahora, ¿por qué le llaman ruidos blancos? Porque uno de los expertos en manejar estas cosas se apellidaba White, o sea, blanco. Y él empieza a determinar que el error es como en señales de frecuencia de radio, un ruido, ¿verdad? O sea, vamos a pensar que los datos fueran así, de repente hay un ruido, me marca el error. Entonces él dice, pues el error es como un ruido que tengo yo en el comportamiento de mis datos. Entonces le dice, pues son los white noises, los ruidos de white. Pero les digo, como algunos españoles empiezan a traducir esto, ven white noises y se le queda como ruidos blancos. Entonces cuando ustedes googleen o busquen en literatura ruidos blancos, se está refiriendo
al comportamiento de los errores. Pero no es que sean blancos porque no tienen color, sino a partir de un detalle de la gente que vio white y dijo, pues es blanco, no hice ruido, pues son los ruidos blancos, ¿verdad? Nosotros le llamamos más bien residuos o errores. Esos son los nombres que vamos a considerar más. Decíamos, es la ecuación de una recta, y beta 0, matemáticamente hablando, es el intercepto u ordenada al origen. Ya depende del problema, puede tomar otro significado. Ahorita vamos a ver un ejemplo para ver qué significa, pero dependiendo del problema tiene un significado no matemático, sino específico del problema que estemos tratando. Y beta 1, matemáticamente hablando, es la pendiente de la recta, es la inclinación que tiene la recta. Pero también dependiendo del problema va a tener un significado. Ahora, en general, beta, las betas, que son conscientes de los X, se van a llamar la tasa marginal de sustitución de X por Y. Esto de tasa marginal de sustitución X por Y es cómo cambia la Y cuando la X cambia en una unidad. La palabra marginal es de una unidad. Entonces, si sube en una unidad de X, al multiplicar por este coeficiente, pues es cuánto le está, en qué tasa le está afectando a la Y. Si baja la X, al multiplicar por este factor, en qué tasa le está afectando a la Y. Entonces, aunque matemáticamente hablando es la pendiente, en investigación pues es esa sustitución que hay entre una variable y otra, cuando una sube o otra baja. Acuérdense, esta es independiente, esta se puede modificar, esta es la causa y esta no, esta es dependiente, este es el efecto. O sea, esta yo no puedo mover esta, o si la puedo mover no importa. O sea, porque esta no está afectando a esta, esta es la que está afectando a esta. Entonces decíamos, el significado de acuerdo al problema de investigación se resuelve con el problema. Y luego hay fórmulas para sacar esto, pero bueno, nosotros ya vamos a usar software, que es lo que nos interesa. Una de las formas cuando tengo dos variables es entrenar el ojo para que aprenda a ver patrones, para ver si el patrón es lineal o no es lineal. La manera más común de entrenar el ojo es con una gráfica que se llama diagrama de dispersión, donde yo tengo datos de X y de Y, ¿verdad? Y esta es la recta que se supone mejor se ajusta a esos datos de X y Y. Los errores, pues sería la distancia que hay entre la recta, que sería la recta predicha, y lo que realmente ocurrió. Y ahí viene la técnica más popular, que no la única, pero sí la más popular, que es la de mínimos cuadrados para resolver estos problemas de regresión. Y si yo veo que los datos, quitando la recta, veo que los datos más o menos se mueven así, pues yo veo que más o menos hay una relación lineal. Pero si veo que los datos están como muy dispersos, entonces a lo mejor no hay causalidad. En esto sí se ve causalidad, ¿no? Porque cada vez que aumenta el valor de X, de alguna forma, a veces sube o baja, pues está incrementando el valor de Y. Pero si encuentro los datos totalmente dispersos, entonces a lo mejor no hay. Entonces el ojo también se va entrenando para este tipo de situaciones, ¿verdad? Para las situaciones de causalidad. Y el diagrama de dispersión es una muy buena herramienta para eso. Ahora, dos valores que nos van a interesar mucho son el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. Hay una medida que decíamos que existe la varianza, que es cómo se miden los datos con respecto a un valor promedio. Ya es que hicimos análisis de varianza, ¿no es cierto? La covarianza es cómo se relacionan dos variables. Puede ser positiva cuando la relación es directa, puede ser negativa cuando es inversa, o si no tiene nada que ver es igual a cero. El problema con la covarianza es que no nos va a explicar nada de la relación en sí. Nada más nos dice si es directa o es inversa. Entonces, si me da una covarianza de 8614, me es muy difícil explicarlo. La correlación, en cambio, que es como fórmula, va a ser muy sencillo, ahorita lo vemos, pero la correlación es un valor que al ser, y es la correlación de Pearson, ya se me volvió a trabar, no sé por qué se está trabando. ¿La máquina? Sí. No sé si es por el... ¿Quiere
No, pues ahorita lo resolvemos. Esperemos que ahorita se destrabe. A lo mejor es por el... por este. Sí. Como que sí. Ahí está. Sí, creo que era el apuntador que estaba creando ese trabajo. Miren, la correlación es dividir la covarianza entre las varianzas individuales, ¿verdad? Tiene estas propiedades, no es una dimensión, no es un porcentaje, es una simple medida. Es una medida que va de menos 1 a 1. Pero lo que sí nos dice es que si el valor es 0, entonces las variables no están correlacionadas. Cuando el valor se acerca a 1 o a menos 1, es que sí hay una correlación fuerte. Si los puntos están horizontales o verticales, eso no se toma en cuenta, porque ahí son casos extremos. Ahí decimos que son elásticos o inelásticos, entonces esos casos no se cuentan. Ahora, cuando más cerca está más 1 menos 1, mejor será el grado de relación lineal. Entonces, la correlación es un coeficiente que va de menos 1 a 1. Eso ya lo tenemos, ¿verdad? O sea, la R es menor o igual a 0, perdón, a menos 1 y menor o igual a 1. Lo tenemos ahí. Cuando se acerca a 0, pues existe poca o nula correlación. Y si existe poca o nula correlación, son cosas que pasan y no tienen nada que ver una con otra. Pero cuando se acerca a 1, o cuando se acerca a menos 1, sí existe una fuerte correlación. Aquí lo que entra en discusión es qué es poco y qué es mucho. O sea, oye, pero ¿qué es mucho, qué es poco? Y hay diferentes versiones. Hay los que dicen, mira, cuando R es igual a 0.3, en ese momento ya estamos hablando de que la correlación es sólida. Y uno ve como 0.3 como poquito, ¿verdad? Pero hay quien dice eso. Pero hay otras pruebas que dicen que para que realmente hablemos de dos variables correlacionadas, o como después le vamos a llamar multicolineales, es que R sea igual a 0.7. Entonces, si se fijan, hay una gran distancia entre 0.3 y 0.7. Entonces, aquí tenemos esa discusión que no nos ayuda, que de alguna forma, bueno, está muy correlacionado, es 0.35. Pero alguien dice, ¿sabes qué? Si no llega a 0.7 no está muy correlacionado. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, con el coeficiente, fíjense si se traba este. Es que nada más está como que lo que se trabó fue el teclado, y si no es que no sirve, porque ya no me falló el teclado. Con el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación también nos ayuda a una cosa que se llama la bondad del ajuste, que también, la palabra bondad es de que también se ajuste el modelo a lo que yo estoy haciendo. Realmente, el coeficiente de determinación es la R elevado al cuadrado. O sea, no es otra cosa sino la misma que tengo aquí, pero elevado al cuadrado. Aunque también lo puedo calcular como 1 menos la suma de cuadrados del error entre la suma de cuadrados de la variable dependiente. Pero saco esto y va entre 0 y 1. Pero la parte más importante es que el coeficiente de determinación da la proporción de variación de la variable y, que es explicada por la variable x. Entonces eso es lo realmente importante. Si a mí la r cuadrada me da 0.45 y y fuera, por ejemplo, la variable ventas, y x, y ahorita vamos a hacer un ejemplo con eso, fuera la variable precio, y encuentro que la r cuadrada es 0.45. Entonces quiere decir que el 45% de mis ventas son por el precio. Y en este momento hay otro 65% que no sé a qué se debe. Entonces, el error sería igual a 65%.
como errores muy grandes. Entonces ahí es donde entra la parte de decir, ¿sabes qué? No es un error, es un conjunto de variables que me están faltando para explicar las ventas. Me puede faltar a lo mejor publicidad, el precio de la competencia, el ingreso de las personas, otros factores, pero me estaría explicando con esta sola variable el 45% de las ventas, y entonces todavía me falta mucho por explicar. Por ejemplo, estos otros factores como la mercadotecnia, el tipo de cliente, la zona donde está, que son elementos que pueden incidir aquí, tendrían que completar uno por lógica. Llegar a uno, llegar a R cuadrada, R cuadrada de 1 es prácticamente imposible, porque sí va a haber una parte aleatoria. Algo es que el error, cuando es error, es aleatorio. Yo a veces voy a comprar algo. Fui a comprar, por ejemplo, no sé, jabón sote. Llego, no hay jabón sote y compro jabón líquido. Eso fue aleatorio. Eso no se explica ni por el producto ni por las ventas. Eso se explica porque fue aleatorio. Entonces, hay una parte que sí va a ser aleatoria. Entonces, si mi modelo me da 100% de R cuadrada, es un modelo mágico. Y me puede dar con mi modelo una muestra demasiado pequeña, con poquitos datos, pero también yo desconfiaría de un modelo que me da una R de 1, porque es un modelo como prediseñado. O sea, la vida no es tan perfecta. Ahora, cuando uno lee libros le dicen, no, mira, pues que la R cuadrada mínima que sea de 0.8. La R cuadrada mínima de 0.8. Es bueno que explique el 80%, está bien. Pero luego ya uno en la práctica va encontrando que depende de la interpretación que uno le dé a esa R cuadrada importante. Una vez el doctor Gustavo Cano decía que él en Estados Unidos se sorprendía mucho cuando sus compañeros de doctorado encontraban R's cuadradas de 12% y estaban festejando. Cuando en la tradición de los libros y de lo que uno estudió aquí en México, pues busca R cuadradas de 80%. Pero luego yo con el doctor Encinas, que en paz descanse, y con el doctor David Martínez hicimos un estudio y entonces encontramos esto. Esto es no pobreza en Guanajuato. No estamos hablando de ricos y pobres, sino de no pobres. Y encontramos que la R cuadrada que explicaba la no pobreza era 0.49, y era remesas. Entonces aquí teníamos un 49%. Entonces Carlos, que en paz descanse, decía, no, pues es que es muy poquito. Y yo le digo, no es un gran resultado, porque nos está diciendo que el 49% de los no pobres en Guanajuato es por las remesas. Si este 49% no recibiera remesas, pasarían a ser pobres. O sea, si tuviéramos 100 no pobres en el estado, que si tuvieran los ricos, si tuvieran 49 son pobres remesas, entonces es un gran resultado. Lo manda y es un gran resultado que sí que se publicó en China, en el Journal of Social Science, este paper, porque es un gran resultado. Pero si yo me voy a lo dogmático de que la R debe ser 80%, al ver este 49%, pues hubiéramos descartado el paper y nunca se hubiera mandado. Entonces uno a veces tiene que interpretar esa información. O sea, dogmáticamente los libros les van a decir, tu R cuadrada debe ser 80%. Pero a veces tú encuentras una R cuadrada de 17%, dices, mira, el 17% de mis ventas ya me explica esto. Hay otro 83% que no sé, pero ya hay un 17% que lo vamos a pensar, estoy a lo mejor sensibilizado porque fue una maestra de nutrición por el software que no puede asistir a las clases, pero un saludo, maestra. Ella pues hablaba de nutrición, entonces yo encuentro a lo mejor que el 17% de la obesidad mórbida en Guanajuato es por el consumo del chocolate abuelita. A lo mejor estoy exagerando. Bueno, ya sé que 17 de cada 100 es por consumir chocolate. O sea, ya tengo un dato que es importante. Me falta mucho todavía, pero ese dato ya me está diciendo algo. Y regresando a aquel ejemplo, el coeficiente de correlación, ¿qué nos diría?
O sea, de determinación nos dice El porcentaje. el porcentaje que se explica de una con respecto a la otra, y el de correlación Nos diría si la relación es fuerte o no entre remesas y no pobreza. Si ustedes le sacan raíz cuadrada de punto 49, Sí. no sé cuánto será, sí, como punto 20 y tantos, no sé, raíz cuadrada de punto 49 tanto. Punto 7. Entonces quiere decir que hay una relación muy fuerte entre las remesas y la no pobreza en el Estado. Y además que la relación es directa. O sea, más remesas